Bueno, esta es la segunda parte de los videos bueno, perdón. Este es el segundo video para cuarto medio, relacionado con la materia que venía de la segunda guía que yo envié de contenidos. Bien, esta guía de contenidos relacionado con lo que son las medidas del calor, primero tengo que recordarles qué era el concepto de temperatura, que era el movimiento de partículas, y recordar lo que vimos en clase de lo que era calor, que era movimiento de energía. El calor se define como movimiento de energía desde un cuerpo que tiene mayor temperatura a un cuerpo que tiene menor temperatura. Bien, entonces, lo que lo que había enviado de las guías anteriores eran las que eran las medidas de la temperatura, con los termómetros y lo que son las escalas térmicas del Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Esas son formas de medir la temperatura y ahora corresponden las formas de medir el calor. Bien, la primera forma de medir el calor va a ser mediante una relación, bien, que se llama la capacidad calorífica. Bien, si yo, por ejemplo, caliento, no sé, un pedazo de cobre y un pedazo de aluminio, eh, estos dos materiales no se van a calentar de la misma manera, bien. Si, aunque, por ejemplo, los ponga bajo una mecha o bajo una llama que les proporcione la misma temperatura, la rapidez con que se van a calentar no va a ser la misma. Entonces, ¿qué es la capacidad calorífica? Matemáticamente se calcula como el calor que yo entrego a un sistema, a un cuerpo o sustancia. Desde ahora en adelante, para abreviar, yo no voy a decir ni cuerpo ni sustancia, sino que voy a decir sistema. Sistema es cualquier cosa que yo estoy estudiando, ¿bien? Entonces, si yo, por ejemplo, le entrego calor, lo que va a pasar es que cuando yo entregue calor a un cuerpo, este cuerpo va a cambiar su temperatura. Entonces, la relación que hay entre el calor que yo voy a agregarle al sistema y la variación de temperatura que experimente este sistema va a ser lo que se llame la capacidad calorífica, que básicamente mide la rapidez con que se calienta o se enfría algo. Bien, entonces va a ser calor dividido, esto que está acá es variación de temperatura. Bien, el calor se mide en la unidad de medida que es la caloría, y nosotros vamos a trabajar la temperatura en grados Celsius. Bien, entonces, por ejemplo, si yo les digo que un sistema tiene una capacidad calorífica de, por ejemplo, 10 calorías dividido grados Celsius, significa que yo, para poder calentar o enfriar ese cuerpo en 1 grado Celsius, tengo que agregar 10 calorías de energía para poder calentarlo. Bien, para pasar, no sé, pues si el cuerpo está a 10 grados Celsius, para hacerlo pasar de 10 grados Celsius a 11 grados Celsius, tengo que entregarles 10 calorías. Y con eso voy a hacer el cambio de 1 grado en temperatura. Bien, eso es capacidad calorífica. ¿Qué es calor específico? Que es el segundo punto que nosotros, o por lo menos seguía. El calor específico, por ejemplo, ya les dije que la capacidad calorífica dependía de cada cuerpo, o no todos los materiales se calentaban de la misma manera, o se enfriaban de la misma manera. Por ejemplo, si yo tomo, por decir, un vasito con agua y una piscina olímpica llena de agua, aunque los dos sistemas, las dos sustancias sean agua, si yo trato de calentar un vaso con agua y una piscina olímpica llena de agua, aunque sea el mismo material que es agua, no se van a calentar de la misma manera. En este caso, ¿qué es lo que va a influir? Va a influir el hecho de que la masa es distinta. La piscina olímpica claramente tiene una mayor cantidad de masa de agua en comparación al vasito de agua. Bien, eso se le llama calor específico. El calor específico es que si yo, por ejemplo, del vaso con agua y de la piscina olímpica sacara 1 gramo de agua, solamente 1 gramo de agua, es la energía necesaria para hacer que 1 gramo de agua cambie su temperatura en 1 grado Celsius. O sea, en el caso anterior de la capacidad calorífica, medía qué cantidad de energía necesito para hacer que este sistema cambie su temperatura en 1 grado Celsius. El calor específico es puntualmente con cada gramo de sustancia que estoy tomando. Es decir, capacidad calorífica es cantidad de energía necesaria para hacer que el sistema, en general, en total, varíe su temperatura en 1 grado Celsius. Calor específico es la energía necesaria para que 1 gramo de este sistema varíe su temperatura en 1 grado Celsius, es decir, vamos gramo por gramo. Bien, en la guía yo les coloqué que el calor específico era capacidad calórica dividido masa. Lo que tengo aquí es exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que recuerden que capacidad calorífica se definía como calor dividido variación de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Es reemplazar, donde está esta Q tendría que estar la C. Y al reemplazar esto que está acá, aquí llego a esta ecuación.
Bien, eso es calor específico. El calor específico es un valor que, nuevamente, como el coeficiente de dilatación de cada material, es intrínseco de cada material. Es decir, cada sustancia, cada material tiene su calor específico. Y eso es un valor que también está en la guía por tabla. Entonces, en los ejercicios, cuando yo les pregunto, no sé, por un ejercicio cualquiera, por ejemplo, tengo un pedazo de cobre, de tanta masa, de tanto, tanto, ustedes tienen que ir a la tabla, ver dónde está el cobre y usar ese valor. Bien, entonces, quiero que vean este gráfico, perdón, esta tabla de valores, y una de las cosas que yo quiero que ustedes se fijen es en los valores propiamente tal. Si ustedes se fijan, todos los valores son 0, y algo, 0, algo. El calor específico de por sí son generalmente valores chiquititos. Entre más pequeño sea el valor, significa que el material es más fácil de calentar. Bien, si ustedes se fijan, por ejemplo, el plomo y el cobre son metales, y coincide que los metales son los más fáciles de calentar. Bien, ahora, si ustedes se fijan de todos estos materiales, el que tiene el mayor calor específico es el agua. Y eso es una de las cosas más importantes para, por ejemplo, la biología. En la biología, si, espero no meter las patas, pero la célula está mayoritariamente compuesta por agua. Y esto es porque como tiene un calor específico alto, el más alto de todos los materiales, permite que lo que está dentro de la célula no se evapore. Bien, otro dato curioso con esto, el calor específico, por ejemplo, en Santiago, durante los veranos es fácil sobrepasar los 30 grados Celsius, pero en Valparaíso es muy difícil sobrepasar, por ejemplo, los 25 grados Celsius. Y es porque Valparaíso es una zona costera, estamos cerca del mar, y como el mar, agua, tiene un alto calor específico, para poder elevar la temperatura del agua se necesita mucha energía. Básicamente el mar actúa como un absorbedor, no sé, absorbe la temperatura ambiente. Y es por esa razón que en Valparaíso es muy difícil llegar a temperaturas que sobrepasen los 30 grados Celsius. Ahora, el tercer y último concepto que les puse en la guía es el concepto de calor, que básicamente tienen que recordar que es flujo de energía de un cuerpo a otro producto de que tenemos diferentes temperaturas. ¿Qué es lo que ocurre acá? Es que nosotros no tan solo lo podemos ver de forma cualitativa, es decir, que la energía va de un cuerpo a otro, sino que también podemos medir cuantitativamente, es decir, nosotros podemos darle una cantidad, cuánta energía se movió de un lado a otro. Y eso se calcula mediante esta ecuación, que básicamente es un despeje de acá. Recuerden, aquí tengo la masa, la variación de temperatura que están dividiendo. Si están dividiendo, pasa para allá multiplicando y me va a quedar que el calor es igual a esto. Calor es igual a la masa del cuerpo que yo estoy calentando, el calor específico que depende del material del cuerpo que estoy calentando, por la variación de temperatura que el cuerpo experimenta. Bien, es decir, entre mayor sea la masa del cuerpo, quiere decir que más energía tengo que meterle a ese cuerpo para poder hacer que éste aumente su temperatura. Y esto que está acá me está diciendo que entre mayor sea la variación de temperatura que experimenta el cuerpo, significa que más energía entró al cuerpo. Ahora, antes de terminar, básicamente quiero que se fijen en esto. Hay una variación de temperatura, y recuerden que variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Si yo tengo, por ejemplo, que la temperatura de un sistema pasa desde 10 grados Celsius a 20 grados Celsius, significa que está entrando energía al sistema. Bien, entonces cuando yo haga la variación, lo final que es 20 menos lo inicial que es 10, me va a dar una variación de 10. Bien, 10 positivo. Si el calor, si el valor del calor me va a dar un valor positivo, significa que al sistema le está entrando energía. Si por contraparte, yo por ejemplo tengo un cuerpo que inicialmente está a 20 grados Celsius y después de algún proceso el cuerpo termina en 10 grados Celsius, la temperatura final son 10 menos lo inicial que es 20. La variación sería menos 10. Al meter un número negativo en esta multiplicación, lo que va a ocurrir es que el calor me va a dar un valor negativo. Ese valor negativo significa que en vez de estar metiendo energía, estamos sacando energía del sistema. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan del convenio de signo. El calor se mide en la unidad de medida que es la caloría, ¿bien? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado en los paquetes de alguna comida, las etiquetas que traen atrás, no sé, por el contenido energético son 20 kilocalorías. Eso es la cantidad de energía que se supone que ese alimento te estaría aportando cuando uno lo come. ¿Bien? Bueno, eso.
Si tienen alguna duda con esto de la parte de las medidas del calor o dilatación térmica, me escriben. Básicamente no tendría que costarles porque aquí sí o sí ustedes van a tener que usar calculadora, sobre todo lo que es la dilatación térmica, que son valores con potencias de 10. Y eso.